La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que lo que busca es regular la redistribución de alimentos que aún estén aptos para el consumo. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan conseguir con ella? Para conocer más de sus alcances, tomamos contacto con el diputado Hernán Palma, integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Karen, a usted y a todo el equipo de la Cámara. Feliz de compartir con ustedes en este espacio, sobre todo de cara a un proyecto que es tan significativo para la salud alimentaria de la población. Muy bien, diputado. Antes de entrar un poco en detalle de lo que se trata esta futura normativa, nos gustaría que nos explicara un poco de qué se trata, un resumen, porque es un proyecto que viene del Senado, son varias mociones que se han refundido, entonces son varios los aspectos. Nos gustaría saber bien en qué consiste finalmente esta norma. A ver, lo esencial consiste en evitar la pérdida de alimentos que por diferentes razones no pueden ser comercializados dentro de la cadena productiva. Eso significa que alimentos que, por ejemplo, fueron mal etiquetados, que están con fecha próxima de vencimiento, pero que aún son consumibles, o que fueron mal envasados, se puedan rescatar y distribuir de manera apropiada a través de distintos mecanismos, de manera de evitar la pérdida. Claro, entre sus lineamientos, el proyecto, por lo que yo puedo ver acá, propone que los establecimientos comerciales donde se vendan y consuman alimentos preparados ofrezcan a sus clientes la posibilidad de llevar los alimentos no consumidos. Eso es algo que ya se hace. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que puede ocurrir con situaciones como verduras o frutas que quedan, por ejemplo, en las ferias? También existe la posibilidad de que los productores puedan donar ese tipo de alimentos, por ejemplo. Sí, evidentemente la cadena productiva que va desde el que produce hasta el que consume o el receptor final, pasando por una serie de intermediarios, existen determinadas situaciones que hay que prever, ¿no es cierto? Como por ejemplo en una feria libre, efectivamente, de hecho uno lo ve, hay recolectores de frutas y verduras que muchas veces recolectan cosas que no están en buen estado, entonces evidentemente hay que asegurarse que estos estén debidamente preservados para la donación. En el caso de los restaurantes, la verdad es que, como usted indicaba, es un hábito, de hecho yo mismo lo tengo, a veces uno va en familia y le queda algo de comida porque pidió mucha comida y uno pide llevársela. Y acá hay una cosa que es súper importante en la cadena de resguardo de los alimentos, que es que, por ejemplo, y sobre todo por la pandemia, a uno le llevan un recipiente para que uno mismo vea que están echando, digamos, los residuos que uno mismo dejó y que no estén contaminados, ¿no? Diputado, ¿qué ocurre con la importancia de esta iniciativa? Tengo entendido que el Ejecutivo le ha dado una prioridad importante, ¿están de acuerdo? ¿Se está buscando crear una mesa técnica? ¿Nos puede adelantar acerca de aquello, de lo que va a ocurrir con este trabajo en conjunto entre ministerios? Y también consultarle sobre la importancia de este proyecto en el marco de lo que va a ser la cumbre parlamentaria, sí, estoy en lo correcto, mundial contra el hambre y la malnutrición. Es una iniciativa que viene entonces, se enmarca en una actividad muy importante también para el país. Justamente es menester señalar que el viernes y sábado de la próxima semana, acá en el Congreso, se va a realizar esta cumbre contra el hambre y la malnutrición, que es una iniciativa parlamentaria mundial, de la cual yo formo parte. Es un equipo parlamentario que lo coordina la diputada Carolina Marzán. Y entonces, en ese contexto, me parece que es absolutamente pertinente el resguardo de este proyecto de ley, el sacar adelante esta iniciativa. De allí la urgencia y debo señalar además que el Ejecutivo, a través de distintas carteras, no solo salud, también esto incluye la agronomía, ¿no es cierto? No nos olvidemos que esto tiene que ver en primera instancia con el consumo humano, pero en segunda instancia con el consumo animal y también con el compostaje. Por lo tanto, la agricultura urbana, que en algunas, por ejemplo, en el caso de mi distrito, como en la comuna de La Pintana, tienen una importante manifestación de parte de la comunidad, incluso como emprendimiento o como sustentabilidad y soberanía alimentaria, creo que todo se enmarca en la línea correcta. Así que los esfuerzos del Ejecutivo, del Legislativo, además la transversalidad que consigue un proyecto como esto, es muy elevada.
Finalmente, diputado, consultarle acerca de cuál cree usted que son los puntos que le juegan en contra a este proyecto y también consultarle acerca de uno de los comentarios que hizo usted al interior de la comisión, que podría acogerse quienes donen, por supuesto, a la extensión tributaria por vía ley de donaciones. ¿Se podría hacer eso? ¿Es factible? Sí, bueno, efectivamente, los republicanos, concretamente el diputado Romero, hizo una observación respecto de una preocupación en cuanto a la obligación de donar, ¿no? Pero yo creo que es difícil que el empresariado se vaya a negar a donar. Yo tengo básicamente dos preocupaciones en mente. Una es la que usted señala, en el sentido de que creo que para el mundo empresarial podría ser efectivamente una alternativa viable el acogerse a la ley de donaciones como parte de la tributación, ¿no es cierto? Y por otra parte, para mí es muy preocupante lo que pasa en un organismo como la Junaed, donde es consabido que se pierden muchas raciones porque los chicos muchas veces no las consumen en las escuelas y entonces se produce una especie de obsolescencia programada, ¿no? Porque son alimentos que tienen fecha de vencimiento y que se sabe a priori que por la calidad de los mismos, los jóvenes en los colegios no los consumen y van a pérdida. Entonces eso hace que se juegue mucho con los plazos en el límite, por eso que he pedido que ojalá se cite al director o directora de la Junaed para que se pronuncie respecto a esta materia. Eso es lo que le podría comentar. Muy bien, diputado Palma, agradecerle la gentileza de conversar con nosotros acerca de este proyecto que inicia su camino al interior de la Comisión de Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que esto tenga buen puerto porque Chile necesita más y mejor alimentación. Muchas gracias. Continuamos conversando acerca de este proyecto de la Comisión de Salud que tiene que ver con la redistribución de alimentos. Ahora tomamos contacto con el diputado Agustín Romero. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Karen. Encantado de estar con ustedes. Diputado, el proyecto ha sido bien visto por parte de la Comisión, fue aprobado en general, pero tiene ciertos aspectos que quizás podrían ser algunas limitantes. Usted planteaba al interior de la Comisión uno de los puntos que tenía que ver, por ejemplo, con que nadie puede obligar a nadie a entregar algo, ¿no es cierto? Y también lo que tiene que ver con la responsabilidad. Me gustaría que nos explicara un poco este punto de vista que usted expresó al interior de la comisión. Claro, efectivamente, partamos de la base que para todos nosotros es absolutamente impensado que hoy día en Chile los alimentos se boten, ¿ya? Llegadas las fechas de expiración de los alimentos o próximos a su vencimiento, la idea es que no se boten, sino que le sirvan eventualmente a alguien, antes obviamente de sus fechas de vencimiento, especialmente para hogares que lo puedan necesitar o instituciones que también pudieran requerirlo. El tema es que este proyecto, como digo, está muy bien intencionado. La idea es que no se desperdicien los alimentos, que le aprovechen a todos los seres humanos y especialmente los que más lo necesitan en Chile. Pero el problema es que se establece acá una obligación de donar o entregar, ¿ya? Ese es el primer punto, o sea, es una atribución que evidentemente afecta, digamos, uno de los que llamamos atributos al dominio y que está consagrado en nuestra Constitución dentro del derecho a propiedad en todo su atributo, el respeto completo y restricto al derecho a propiedad. Por lo tanto, cuando una ley trata o intenta, por así decirlo, coartar algunos de esos principios, eventualmente entramos en un conflicto. Y el problema es la responsabilidad también, porque si se establece la obligación de donar, bueno, perfecto, yo, por ejemplo, productor, tengo alimentos que puedo o que estoy en este caso obligado a donar, pero soy responsable de las consecuencias que eventualmente pudiera traerle a una persona, pongámosle, alérgica a alguno de esos alimentos. Supongamos que yo tengo que entregar leche, alguna persona es intolerante a la lactosa. ¿Qué pasa con ese productor que lo obligaron a donar, pero que finalmente, ¿no es cierto?, se tiene que hacer responsable de las consecuencias que tuvo esa donación obligada? Ese es el problema que yo creo que no se resuelve bien en este proyecto y por lo tanto hay que trabajarlo bien. Ahora, también hay un tema que muchas veces alimentos que a lo mejor vencen, tienen un segundo uso, ¿ya? Y se venden como materias primas para otro tipo de cosas. Entonces, acá hay que ser muy riguroso y citar a distintos organismos adicionales, yo creo que para ver también cuál es la disposición final de esos alimentos. También el tratamiento tributario es importante verlo bien, que no se considere de una u otra manera
algún tipo de castigo tributario por este tipo de cosas. Entonces, por esa razón, yo creo que es bien importante que el proyecto siga su tramitación, podamos conversarlo, porque hay un muy buen ambiente en la Comisión de Salud para llegar a la mejor solución con un proyecto tan interesante y tan de sentido común para muchos chilenos. Sí, diputado, usted lo comenta, hay un buen ánimo a la hora de poder legislar esta materia. El Ejecutivo también incluso ha manifestado su apoyo a esta norma y la necesidad también de trabajar en conjunto, parlamentarios, distintos ministerios. Lo hablábamos en el primer bloque. En relación a la experiencia internacional, diputado, esto ya se ha comentado, se ha hablado acerca, por ejemplo, de la experiencia de Bélgica o de Francia, que son países que son más avanzados en este tema, que es de vital importancia ahora también para nuestro país, el no desaprovechar los alimentos. Es que efectivamente lo que ha ocurrido hoy día es que existiendo capacidad o existiendo, por así decirlo, una intención o de una producción que permita llegar a solucionar problemas de las personas, lo ideal es que esto se aproveche de alguna manera en los fines naturales que tienen los alimentos, es decir, que le llegue a la persona. Entonces, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos ocurre, y lo hemos visto en noticias, por ejemplo, que los supermercados tienen cierta existencia, supongamos, productos que están en las cámaras de frío o que están de repente alimentos preparados que le podrían servir a un hogar, a un colegio, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que eso le llegue? Y lo mismo con los productos próximos a vencer, que también hemos visto que hoy día por lo menos se están vendiendo en algunos supermercados a precios bastante convenientes si es que existe la información y se pueden adquirir estos productos. Ahora, es evidente que tenemos que ver las experiencias comparadas en el mundo respecto a esto. Y a mí me parece que lo más importante es que en esto, una cosa que siempre decimos a lo mejor y viene por así decirlo, a colación dentro de la Comisión de Salud, que el remedio no salga peor que la enfermedad. Es decir, que exista una disposición positiva a hacer este tipo de donaciones o a hacer este tipo de entregas de forma voluntaria, muy bien regulado, de manera tal de que, en definitiva, toda la producción de alimentos en Chile de una u otra manera aproveche al ser humano. Diputado, este proyecto viene desde el Senado, son varias mociones refundidas. ¿Usted tiene información en relación a lo que hayan dicho en audiencia, por ejemplo, algunas empresas que podrían ser candidatas a entregar este tipo de alimentos? ¿Tiene información acerca de la opinión de las empresas? No he visto todavía en detalle el proyecto y las invitaciones de ese tipo, pero yo creo que, dado que viene de algún tiempo atrás, de hecho son mociones del periodo anterior, una moción del periodo anterior, a mí me gustaría que volviéramos a invitar y volviéramos a conversar con otras agrupaciones en la realidad actual, dado que también hoy día hay normativas que permiten la venta de estos alimentos próximos a vencer. Tenemos que saber bien también cuál es el universo de lo que se quiere hacer, porque evidentemente que no podemos disponer para el consumo humano cosas vencidas, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que tratar de ver acá es cómo disponemos de la mejor calidad de aquellos alimentos que posiblemente para la empresa podrían tener en su venta inicial, en el core del negocio, una disposición distinta, y eso que le aproveche a las personas. Tiene varias aristas positivas que también permiten que la empresa cumpla con un rol también social, puede ayudar también al resto de la sociedad, ayudar a las comunidades en las que se encuentran emplazadas, muchas industrias hoy día que por ejemplo producen alimentos que podrían beneficiar a escuelas, a lugares donde jardines infantiles, donde se encuentran empresas. Por lo tanto, yo creo que acá hay un tremendo potencial en un proyecto tan interesante como este. Por último, diputado, ya para comenzar a despedirnos, consultarle algo que tiene relación, digamos, con la primera pregunta, con lo primero que conversábamos y lo que tiene que ver con la responsabilidad. De alguna manera se establece algún tipo de sanción porque es bien difícil, por ejemplo, entregar un alimento o un producto y que vaya a estar en mal estado y que una persona X se vaya a enfermar. La responsabilidad de esa persona, de la persona que entregó, ¿se consideran multas, sanciones? ¿Se ha hablado acerca de esa materia? Lo que pasa es que ese es el problema. Cuando tú obligas a alguien a donar, eventualmente lo obligas también a responder. Ese es el gran tema que tenemos que conversarlo en la comisión y que a mi juicio no está muy bien resuelto. Porque una cosa es que tú hagas una donación voluntaria de algo y eso causa algún daño, y otra cosa es que, por así decirlo, el Estado te obliga a hacerlo y eso puede causar algún daño. Ahora, hay que establecer qué tipo de entidad del daño estamos hablando, una responsabilidad objetiva, es decir, por el solo hecho de que tú produzcas un alimento, vas a responder, o finalmente lo que se sanciona aquí en este caso es la entrega negligente o dolosa, por ejemplo, de algo que le cause daño a otro. Eso es súper importante que lo tengamos presente.
yo veo en este sentido ciertos riesgos. Yo no puedo tampoco desentenderme de lo que produzco, pero en ese sentido también es complicado obligar a una persona a entregar algo y que después tenga, oiga, ¿sabe que lo que usted estaba obligado a entregar me lo entregó mal? ¿Me entiende? Ahí está cómo lo jugamos, porque finalmente una empresa productora de alimentos perfectamente merece, sabe que si me tengo que hacer cargo de la responsabilidad de este tema, mire, ¿sabe? Déjeme destruirlo porque por último yo soy el dueño de estas cosas y yo prefiero no hacerme ningún problema. Tenemos que tratar de llegar a una solución que eso no ocurra. Que alguien se haga, por ejemplo, responsable de lo que también capta. Hoy día existe un banco de alimentos que se hace cargo de la distribución de este tipo de cosas. Veamos si eso es la alternativa, que los alimentos no pueden entregarse directamente y en el caso que se haga, por ejemplo, directamente tendrá que hacerse responsable, evidentemente. Pero si en el caso que esta obligación la tome un tercero, la intermedia algún tercero, bueno, tal vez el tercero tendrá que hacerse cargo y responsable de cómo hace esa intermediación y que los productos se encuentren en buenas condiciones. Muy bien, diputado, quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con usted y también antes de despedirnos destacar que se va a realizar acá en Chile la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición y que se enmarca también en todo lo que tiene que ver con este proyecto que hemos estado hablando y que también se va a transmitir a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Karen, y muy buenas tardes a todos.